clase número 1 de Primera de Samuel. Introducción. El tiempo de jueces duró por lo menos 350 años. Hubo una época de transición entre la época de jueces a reyes. Dios había preparado al profeta Samuel para este periodo de transición entre jueces a reyes. Samuel había ungido a los reyes Saúl y David. Por eso, en el libro de Primera de Samuel está mencionado los contenidos del comienzo del gobierno real. Comenzando en el año 1075 a.C. hasta la finalización del gobierno de David, año 970 a.C. Podemos decir que Samuel fue el último juez y el primer profeta. La primera parte de Primera de Samuel se trata de Samuel y las actividades del rey Saúl. La segunda parte de Primera de Samuel se trata de la corrupción del rey Saúl y que David es ungido como el siguiente rey. Después de que David fue ungido, la caída de Saúl se hizo más prominente. Y Saúl continuó persiguiendo para matar a David. David llevó una vida de fugitivo, escapando de Saúl. Al final, Saúl es muerto en la batalla contra los filisteos en Gilboa. El título del libro de Primera y Segunda de Samuel es Samuel. El nombre del libro es Samuel. Samuel significa Dios escucha. Samuel es el personaje que marca la transición de institucionalidad divina al sistema monárquico. En esta situación de transición, Samuel estaba cumpliendo un cargo enorme. Dios, por medio de Samuel, levanta el sistema monárquico y va cumpliendo con la voluntad de Dios. Está así registrado en la Septuaginta, hacia el tercer siglo antes de Cristo. En ese entonces, Primera y Segunda de Samuel estaban unidos en un solo libro, Samuel. También estaba como un solo libro los Primero y Segunda de Reyes. Para el año 1517, Samuel se dividió en dos libros, el Primero y Segunda de Samuel. Fue impreso en el año 1517 en la imprenta de Daniel Bombert. En ese momento,
se dividió en primera y segunda de Samuel. También se dividió los libros de Reyes en primera y segunda de Reyes. Por eso, la Biblia hebrea también toma como base la impresión de Daniel Bomberg. Hablaremos acerca del autor. Con respecto a la sección Baba Basra 14b de Talmud judío, Baba Basra, está escrito así: Samuel escribió con su nombre este libro. Entonces, ¿quién escribió Samuel? Según la historia de esa época en la cual trabajó Samuel, Samuel fue el autor del libro. Y después de la muerte de Samuel, lo debe haber escrito el sucesor de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 24, versículo 1. En base a estos versículos, ya en el tiempo de David, Israel estaba separado en Judá e Israel. Por eso se mencionan Judá e Israel en ese entonces. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. En estos versículos se mencionan la muerte de Samuel. Y en Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 6 y capítulo 30, versículo 25, allí dice, hasta el día de hoy. Esto implica que es un personaje que viene después de la época de David. Pero si vemos a la luz de Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 10, observamos que en la época de David también estuvieron divididos Judá e Israel. Y en Primera de Samuel no está registrado la muerte de David. Por tanto, parece que el libro de Samuel fue escrito durante el reinado de David. Por eso se dice que fue escrito alrededor del año 1040 a.C., durante el reinado de David. Ahora expondremos el capítulo 1 de Primera de Samuel. El tema central es nacimiento de Samuel. Puntos principales. 1. El estado de Elcaná y su familia. Versículo 1 al 5. Punto 2. Penina molesta a Ana. Versículo 6 al 8. Punto 3. La oración y el deseo de Ana. Versículo 9 al 18. Punto 4. Ana tiene un hijo. Versículo 19 al 20. Punto 5. Ana entrega Samuel a Dios. Versículo 21 al 28. Leamos los versículos 1 y 2.
En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. El padre de Samuel es Elcaná. Elcaná es hijo de Jeroán, hijo de Eliú. También menciona que es efraimita, pero no significa que Samuel fuera de la tribu de Efraín. Primera de Crónica, capítulo 6, versículo 16 al 28. Allí vemos que Elcaná pertenecía a la tribu de Leví. Él era de la tribu de Leví, pero porque vivió durante mucho tiempo en la tierra de Efraín, menciona como efraimita. Elcaná tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana ninguno. En el principio de Dios es correcto que un hombre se case con una mujer. Pero como en el Antiguo Testamento la verdad no era tan clara, un hombre podía tener varias mujeres. No está bien que un hombre se case con varias mujeres, pero Dios los había dejado. Ahora, en este lugar llamado Silo, estaba un sacerdote llamado Elí. Ofni y Fines eran los hijos de Elí. Pero Ana no tuvo hijos. Ana recibía mucho amor de parte de su marido, pero no pudo tener hijos. Por tanto, Ana se preocupó y se angustió de gran manera. Versículo 6. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Ana no podía embarazarse. Penina tenía muchos hijos. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara Ana. Ana se puso intranquila por tanto atormentamiento. Dios había hecho a Ana estéril. Esto fue para que Ana se humillara para darle bendición al final. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 16. Dios probó a Ana para humillarla y darle al final la bendición. Penina atormentaba seguido a Ana. Ana era probada por medio de la atormentación de Penina.
Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Nosotros clamamos y oramos a Dios cuando pasamos mal por nuestras faltas. En ese momento podemos rebajarnos y humillarnos. Podemos llegar a buscar más a Dios. Podemos someternos rebajando nuestro propio ser. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 31. Ana oró mucho en esta circunstancia. Ana fue un fiel con buena fe, alguien que estaba en el Espíritu. Pero al contrario, Penina era alguien que estaba en la carne. Penina aduló, se jactó por lo que tuvo humanamente. Penina se sintió orgullosa y satisfecha por muchos hijos que tuvo. Pero Penina atormentó y rebajó a la persona que no pudo tener un hijo. Esto es lo mismo que un padre carnal persiguiera a fieles espirituales. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Versículo 9 al 10. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con una angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. En la tienda en Silo, Ana oró a Dios. Ana estaba tan angustiada que oró a Dios y lloró desconsoladamente. Y ella hizo una promesa delante de Dios. Ana oró y dijo: si me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Ana dijo: nunca se le cortará el cabello. Esto significa que iba a entregarlo como nazareno. Un nazareno es alguien que su vida está consagrada a Dios. Número capítulo 6, versículo 2 al 8. Ana oró así desconsoladamente. Ana no pudo no orar en estas circunstancias tan difíciles. La actitud de la oración de Ana era presentarse ante Dios y que Dios le resolviera todos los problemas. Cuando Penina la atormentaba y la molestaba, Ana no peleó contra ella. Ana no quiso pelear contra su enemigo. Tampoco quiso resolver el problema con su esfuerzo y manera. Tan solo fue delante de Dios y oró delante de Él. Cuando alguien nos atormente, no debemos pelear con esa persona. No debemos odiar ni calumniar a esa persona. En ese momento, no debemos esperar en las personas, sino en Dios. Ana se presentó delante de Dios y entregó su corazón a Él. Ella oró a Dios. Ella se comunicó con Dios. Ella se invistió del poder de Dios.
y Ana se alegró en Dios. Ella agradeció por Dios. Y la fe de Ana se fue creciendo más y más. Y Ana dijo a Dios que le iba a entregarle a su hijo. Esto significa que ella quiso vivir para la gloria del reino de Dios. Nosotros no debemos orar por nuestro egoísmo. Nosotros debemos orar por el reino y la justicia de Dios. Versículo 13. Sus labios se movían, pero, debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Ana oró silenciosamente en voz baja. Así Ana oró a Dios en su lugar más íntimo de su aposento secreto. Esto fue una oración espiritual, pero pensaron mal de ella. El sacerdote Elí la vio orando, moviendo solo la boca, y pensó que estaba borracha. Versículo 14. Así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. El sacerdote Elí pensó que cuando Ana estaba orando, estaba borracha. Esto fue un malentendido, pero Ana no sintió decepcionada. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. En ese momento, Elí dejó de pensar así y la dejó ir bendeciendo. Versículo 18. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió, se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Ana, después de orar, ya no tuvo su semblante triste. Esto fue que Ana oró con fe. Marcos capítulo 11, versículo 24, Salmos 116, versículo 2. Ana había entregado todo a Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Ella había elevado oración con gratitud. Daniel capítulo 6, versículo 10. Nosotros también, después de haber orado, debemos orar diciendo: no se haga a mi voluntad, sino a tu voluntad, Padre. Nosotros aquí debemos aprender de la oración de Ana. Nosotros no debemos pelear cuando haya venido alguna dificultad. Debemos orar a Dios. Nosotros debemos hacer oración que se comunique profundamente con Dios. Nosotros debemos hacer oración que se relacione el corazón. Y después de orar, nosotros debemos entregarlo todo a Dios. Debemos tener una vida espiritual de oración y gratitud. Versículo 19. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana tuvo un hijo y le puso como nombre Samuel. Esto significa: Dios me escuchó. Dios había escuchado la oración de Ana. Ana concibió, versículo 21 y 22. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo di. Cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor,
Ana entregó su hijo a Dios cuando se había destetado. De esta manera, nosotros debemos entregar a Dios lo que habíamos prometido. Lo que hayamos prometido a Dios, debemos pagar esa deuda, aunque salgamos perjudicados. Salmos capítulo 15, versículos 4. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. Y llevó ofrenda para sacrificar y le oró a Dios. Esta entrega de Ana, por lo que había prometido, fue muestra de una valiosa vida de fe. Ana tenía solo un hijo y recién había dejado de amamantarlo. Es muy difícil que una madre tenga que dejar a su hijo. Pero Ana fue obediente. Hoy en día muchas personas prometen. Jacob también hizo promesa. Génesis capítulo 28, versículo 20. Jacob también había prometido, pero no pudo cumplirlo correctamente con fe. Una persona estaba a punto de morir por estar enfermo y prometió: si me sanas de esta enfermedad, te prometo que seré fiel hasta la muerte. Y recibió la sanidad de esa enfermedad. Pero hay muchos que se olvidan de las promesas hechas. Ana entregó a Samuel. Después Dios le dio 3 hijos y 2 hijas más. Así como Ana había pagado la promesa, Dios le concedió con más grande bendición. Continuamos con el estudio del capítulo 2. El tema central del capítulo 2 es el pecado de los hijos de Elí. Puntos principales. 1. La oración de Ana, versículo 1 al 11. Punto 2. El pecado de los hijos de Elí, versículo 12 al 17. Punto 3. El crecimiento de Samuel y bendición que reciben sus padres. Versículo 18 al 21. Punto 4. Los hijos de Elí no escuchan las reprimendas de Elí. Versículo 22 al 26. Punto 5. Previo aviso de juicio a la casa de Elí. Versículo 27 al 36. Leamos los versículos 1 y 2. Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Ana oró. Ella prometió delante de Dios y tuvo un hijo. Ella entregó a Dios a su hijo Samuel. Y aquí, en este capítulo, Ana ora y alaba a Dios. En el versículo 1 dijo: mi corazón se alegra en el Señor Jehová. Ana no estaba contenta por haber tenido un hijo, sino estaba contenta por Dios mismo.
porque por medio de esta circunstancia, Ana había experimentado el poder de Dios. Ella había comprendido el amor de Dios. Comprendió el inmenso amor que Dios le había dado. Ella había comprendido cuán bueno es Dios. Por eso, ella tuvo una fe que se alegró en Dios. Algunos se alegran por los hijos, otros se alegran por el dinero, otros se alegran cuando tienen poder. Pero Ana se alegró por su fe y por su bienestar espiritual. Y ella se alegró en Dios. Ana comprendió que toda la bendición estaba en Dios. Ana se alegró en Dios y conformarse con la vida espiritual de tener a Dios. Aquí dijo, en Él radica mi poder. Esto significa que fue elevado el poder y fuerza espiritual. Luego dijo, puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Esto significa que Ana abrió su boca grande contra el enemigo y alabó la salvación del Señor. Esto significa que ella alabó cántico de victoria. Esto significa que recibimos una mesa puesta delante de nuestros enemigos. Salmos capítulo 23, versículo 5. Si nosotros avanzamos con fe, seremos exaltados delante de nuestros enemigos. Daniel también pudo salir de la cueva de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 26. José también fue exaltado delante de los hermanos. Génesis capítulo 44, versículo 14. Si nosotros cuidamos nuestra fe así, Dios nos exaltará. Por tanto, nosotros debemos tomar a Dios como nuestra roca. Dios es el que nos salva. Dios es el que nos da bendición y nos exalta. Versículo 3. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No prefieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. El hombre no puede hablar orgulloso y altivo delante de Dios. Nosotros somos débiles pecadores. Por tanto, nosotros debemos humillarnos delante de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 6. Si algo ha salido bien, es por la gracia de Dios. Por tanto, no nos alegremos de las cosas humanas que nos salga bien como Penina. Dijo que Dios medirá nuestros actos. Dios es Dios todopoderoso y sabe todo. Él mide nuestros actos. También pesará nuestro corazón. Proverbios capítulo 24, versículo 12. Dios juzgará, poniendo en la balanza nuestro corazón y nuestros actos. La base de juicio es la palabra de Dios. Daniel capítulo 5, versículo 27. Versículo 4. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Aquel que quiera ser guerrero con su fuerza
sin depender de Dios terminará fracasando. Pero aquel que avanza cuidando con fe la palabra será ayudado por Dios. Aunque caigamos, debemos levantarnos otra vez dependiendo de Dios. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Versículo 5. Los que antes tenían comida de sobra, se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre, ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Aquel que se satisface con las cosas del mundo, se le rebajará espiritualmente. Llegará a sufrir falta espiritual. Pero aquel que es pobre en espíritu, recibirá bendición por medio de Dios. Él recibirá consuelo y paz de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dijo, la estéril ha dado a luz 7 veces. Ana no pudo tener hijos antes. Ahora, por gracia de Dios, tuvo a Samuel. Ana dio a luz un precioso hijo. Samuel es un hijo más preciado que 7 hijos. Esto significa que Ana recibió mucha bendición espiritual. Ana recibió mucha gracia de Dios por medio de esta experiencia espiritual. Aquel que avanza dependiendo del mundo se debilita. Si nosotros adulamos con las cosas humanas, nos debilitaremos. Versículos 6 y 7. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Está expresando la soberanía absoluta de Dios. Dios quiere quitar la vida y dar vida. El Señor nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Dios humilla al orgulloso. El Señor levanta a los humildes. El Señor da vida a los que se arrepienten. Dios mata a los malvados. Versículo 8. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, pero sobre ellos afianzó el mundo. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre. En la Biblia podemos ver que hay más casos de pobres que han sido levantados por Dios. David también fue un pastor de ovejas. Rahab fue una prostituta, pero Dios la exaltó. Ruth, la mujer moabita, Dios la exaltó. Dios sanó también la enfermedad de María Magdalena. José vivió como esclavo. Después fue nombrado primer ministro. De esta manera, hay muchas ocasiones en que Dios ha levantado con su gracia a los desvalidos y débiles. Aquí del Señor son los fundamentos de la tierra. Si dice que son fundamentos de la tierra, se refiere a los reyes de las naciones del mundo. Pero el fundamento verdadero son los siervos de Dios y verdaderos fieles. No pudieron encontrar 10 justos en Sodoma y Gomorra.
El fundamento para ese tiempo eran los 10 justos. Si no encontraba 10 justos, esa generación iba a ser destruido. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 al 31. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 y 31. Nosotros debemos cumplir bien el deber de ser columnas de fe. Nosotros vamos levantando con la verdad la palabra de Dios. Debemos ir levantando con la verdad la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Versículos 10 y 11. Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Dios destruirá completamente a los que se rebelan contra Dios. Dios hará juicio hasta el fin del mundo. También le dará fuerza al rey que ha levantado. Dios exaltará a las personas que Él ha levantado. Concluimos con la clase número 1 de Primera de Samuel. Muchas gracias.